Vamos a iniciar con el pie derecho. Tenemos un invitadazo. O sea, para que vean que vamos a empezar con calidad. Él es economista en jefe de Invex. También fue listado por la revista Forbes como uno de los 10 economistas más influyentes del país. Digamos que el mayor acierto fue mantener las condiciones para que este tratado contribuya, como lo está haciendo ahorita, para el crecimiento. México está exportando 50,000 millones de dólares al mes al mundo y de esos el 85% es Estados Unidos. Hubo una contención del gasto y eso impidió que la deuda de México se disparara o que tu déficit, ¿no? O sea, que la deuda del sector público creciera de manera no sostenible o que no la pudiera pagar. Y eso a otros países les perjudicó horrible. Es que Trump baje los impuestos en Estados Unidos de una manera agresiva para que las empresas de allá no se salgan de allá, ¿no? Para que las empresas de Estados Unidos se queden en Estados Unidos produciendo y no manden sus inversiones a otros países. ¿Qué tal, friends? Bienvenidos a este primer episodio de su podcast Informal NB. Vamos a iniciar con el pie derecho. Tenemos un invitadazo. O sea, para que vean que vamos a empezar con calidad, ¿no? Les traemos contenido bueno. Él es economista en jefe de Invex. También fue listado por la revista Forbes como uno de los 10 economistas más influyentes del país. Eso el año pasado. Además, es un tipazo, es mi compadre. Le agradezco mucho estar aquí. Ricardo Aguilar, muchas gracias. Nariat, Bueno, qué muchas gusto gracias por estar aquí, ¿eh? Al contrario, qué gusto estar aquí contigo en este primer episodio. Lo mejor y estoy seguro que va a ser un exitazo. Esperamos que sí, nos estamos esforzando en eso también. Oye, pues, a ver, primero me gustaría que nos platiques cómo ha sido tu trayectoria profesional para llegar al punto en el que estás parado ahorita, porque ahorita ya te vemos en muchos medios, ¿no? O sea, realmente, pues eres fuiste listado como uno de los 10 economistas más influyentes el año pasado, entonces eso habla por sí solo, pero ¿cómo ha sido ese trayecto para llegar ahí? Pues mira, este trayecto ha sido siempre con mucha constancia, ¿no? Mucha perseverancia, no quitar el dedo del renglón, sobre todo. Empecé como todos hemos empezado, estudiando una carrera, teniendo tu primer trabajo. Estuve en Banco de México, fue mi primera chamba. ¿Estudiaste economía? Estudié economía en el ITAM. Yo vengo de Cuernavaca, llegué a la Ciudad de México, conseguí una beca del 75% en el ITAM. Digo, ha habido muchos casos como el mío que venimos de otras ciudades y pues a veces no podemos pagar la universidad y entonces tienes que conseguir becas y bueno, eso salió bastante bien en un principio, la verdad. Y sí, estudié la carrera, tuve que mantener esta beca en el ITAM, imagínate. No es cualquier cosa. Tenías que sacar 9 de promedio, ¿no? Y bueno, fue algo muy gratificante porque pues aprendí muchísimo y concluí muy bien. Concluí bien la carrera en el ITAM de Economía, conservé la beca toda la carrera, eso es algo que Bendito me Dios. Exacto, sí, imagínate. No, ¿qué hubiera hecho? Me hubiera tenido que regresar a Cuernavaca, ¿no? Sí, realmente pues fue un esfuerzo muy grande y mi primer trabajo fue en Banco de México. Ok. ¿Y ahí en qué área estabas en Banco de México? ¿Dónde empezaste? En Banxico empecé es la Dirección de Asuntos Internacionales. Ok. Inveco. Se llamaba, más bien, es la Dirección General de Investigación Económica. Ahí fue mi primer trabajo, fue la Dirección de Asuntos Internacionales y ahí fue donde más aprendí, digamos, a analizar la parte de indicadores económicos y demás. Oye, y estudiaste una maestría también en el ITAM, ¿no? Sí, estudié una maestría en el ITAM. Yo pensé que no iba a regresar a esa escuela, ¿no? Después de que fue realmente algo muy exigente toda mi carrera. Sí, pues, está cabrón, ¿no? La verdad es pesado, sí te exigen mucho, pero es un excelente lugar. Claro. Te forma en muchos aspectos, no solo en una teoría económica bastante sólida, ¿no? Con una calidad de profesores también muy alta, pero sí también te ayuda muchísimo a desarrollar conceptos que te sirven en la vida profesional, por ejemplo, trabajar bajo presión. O sea, el trabajo bajo presión es algo que aplicas prácticamente en todos lados, ¿no? Claro. En todos lados te exigen, tienes que responder rápido, tienes que sacar las cosas en cuando te las piden y tienes que sacarlas bien. No nada más sacar las cosas por sacarlas, sino sacarlas bien. Y el ITAM me ayudó mucho a tener esa disciplina de trabajo bajo presión, ¿no? De poder entregar resultados eficientes. La verdad le debo mucho a esa escuela. Yo estoy encantado con esa escuela. Pues te formaste ahí. Me formé ahí, pero bueno, fue realmente una experiencia, digamos, en algún momento... ¿Con sus matices? Con sus matices, exacto. Que yo dije, no, vamos a hacer la maestría en otro lado y acabé otra vez en el ITAM. Ah, o sea, ¿sí era tu idea estudiarlo en otro lado? Sí era mi idea estudiar en otro lado. Ah, sí. Pero la verdad, después de ver varias opciones,
terminaste. Dije, o sea, conozco. Uno siempre vuelve a los lugares donde fue feliz. O no tan feliz. O no tan feliz. O regresaste a los o lugares. eso cree. Exactamente, sí. O sea, te Eso maltrataron y te gusta regresar a los lugares donde te maltrataron. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. No, digo, el ITAM nunca me maltrató, jamás. Pero sí, después de ver varias opciones, creo que para la maestría que estudié, que fue en finanzas, el mejor lugar que pude haber escogido fue el ITAM y de verdad, no sabes qué bien me fue. Sobre todo tuve un programa de intercambio y eso, digo, se lo recomiendo a todos, si lo pueden hacer en algún momento, ya sea incluso en alguna otra universidad, dentro de México, fuera de México. O sea, ¿te fuiste de intercambio al extranjero? Fue una semana. Ok. Fue una semana en la London School of Economics, un programa en Londres, pero salirte un poquito del cajón donde estás, ¿no? Te juro que esa semana, cuando regresé con un nivel de inspiración. Ok. Que yo creo que eso fue, o sea, eso en la maestría. O sea, la carrera me ayudó mucho, te digo, entré a Banco de México, después hice la maestría en finanzas en el ITAM otra vez, en el ITAM. Pero esa semana, esos 10 días que estuve fuera de México, cuando regresé tan motivado que yo creo que eso fue el trampolín que necesitaba. Es que es un motor fuertísimo, la motivación, ¿no? Y muchas veces no existe en lo que haces. Totalmente, pero sobre todo cuando ves el tema de que todo lo que hay afuera, literal te lo quieres comer. Cuando ves todas las oportunidades que hay, todos los lugares que te pueden abrir las puertas, a dónde puedes llegar, eso a mí me inspiró, te lo juro. Regresé a México con un nivel de motivación que yo creo que tengo el trabajo que tengo ahorita, porque yo lo busqué regresando, porque dije, pues quiero más. Wow. Y aparte tuviste mención honorífica. Sí. En la maestría. Sí hice mi tarea. No, ya. Y hay que mencionarlo porque no es cualquier cosa también, ¿no? Investigaste, pues sí, es tener buen promedio, ¿no? Que no es fácil, Ricardo. No, digo, hay que balancear, ¿no? Sí, hay Sí. que balancear. Digo, honestamente sí era el ratón de biblioteca, pero pues por otro lado también de vez en cuando pues salía con mis amigos a despejarte, porque si no haces eso, no estallas, ¿no? Sí, ya me pareció. como muchos también, ¿no? Como muchos también Sí. lo han hecho. Oye, y bueno, entonces, también, por ejemplo, cuando fue lo del el año pasado en la revista Forbes que te Ajá. invitaron, ¿eso cómo pasó? ¿Cómo fue para Pues ti? mira, la verdad, honestamente, es algo que yo no me esperaba. Fue algo muy, muy sorpresivo, muy gratificante. ¿Y por qué no me lo esperaba? Porque yo entré a Invex en 2020. Ok. 3 meses antes de que estallara la pandemia, o sea, imagínate. ¿no? En un momento muy crucial, digamos. Digamos que oportuno, porque Oportuno, llega sí. marzo y no me contratan. Claro, no. sí. Y yo estaba trabajando antes, o sea, porque de Banco de México me fui a la Secretaría de Hacienda Ok. y luego en la Secretaría de Hacienda en 2020 me llaman para este proyecto en Invex de querer relanzar el Departamento de Economía del banco y posicionarlo mejor y aumentar muchísimo la producción de reportes, participación en encuestas, en foros. Entonces me dijeron, pues queremos que tú eres un buen candidato, ¿no? Y digo, la verdad, cuando me entrevisté fue algo que yo dije, sí quiero hacer esto, me cambié, pero fue en enero de 2020 cuando entré, ¿no? Y de repente, pues 3 meses después, quién sabe si hubiera tenido esa oportunidad, ¿no? De todas esas entrevistas y pláticas que tuve con gente de Invex. Pero bueno, Incluso la contratación, ¿no? Muchas contrataciones se frenaron. totalmente. Pero digo, volviendo un poco al tema, ¿no? De lo de Forbes, pues yo entré en 2020, te digo, aparte quiero empezar a posicionarme dentro del grupo financiero y me mandan a mi casa a los 3 meses y así me quedo hasta agosto, ¿no? Te Entonces, amarran las manos. me ¿no? amarran las manos, los pies Sí. y todo. O sea, no Y te puedo- ponen una venda en los ojos y en la boca. y un sí. cubrebocas Sí. ¿no? en la cara y, pues no pude hacer más. Entonces, sí fue un tema de que pues casi al año pues nadie sabía quién era. Deja tú afuera, adentro. O sea, Ok. sí tenían mis reportes, sí hacía mis cosas, mis webinars, ya ves que todo fue por Zoom, ¿no? Y digo, me conocían, pero realmente fue hasta que pudimos regresar a la oficina que empecé a conectar con todas las áreas del banco. Pero punto que internamente fue ese proceso, pero externo, pues no había tanta oportunidad de que yo pudiera darme a conocer afuera. Si te digo, adentro apenas Sí, ni sabían sí, quién sí, era, sí. ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que a mí cuando me hablan de mercadotecnia del banco y me dicen, oye, la revista Forbes te está buscando porque quiere que estés en la edición. Esto 3 años después de que entras a Sí, Invex. 3 años después. Y fue muy rápido. Muy rápido. O sea, colegas míos que admiro y respeto muchísimo, economistas en jefe de bancos de todos los tamaños en México, que llevan años en esto, años, estaban ahí conmigo.
Claro. Y yo llevaba 3 años. Eso fue lo primero que me botó, lo primero que me sorprendió, lo primero que dije, oye, no es por nada, pero yo voy a salir en esta publicación con economistas, colegas míos actualmente, te digo, de todos los tamaños de bancos, que llevan 10, 15, 20 años en esto, ¿no? Siendo líderes, encabezando el departamento de economía de un grupo financiero, de un banco, yo los veía así. Entonces... Es cuando tus ídolos se vuelven tus compañeros, ¿no? Y ese momento es parteaguas para uno como en su carrera profesional, ¿no? Es que sí, ahí es donde me sorprendió y dije, wow. Donde te la empiezas como a creer más. De entrada sí, pero otra es, algo estoy haciendo bien que a los 3 años me voltean a ver, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con todo lo que te estoy contando de atrás. Sí. O sea, el esfuerzo de, a ver, para mantener una beca en una de las mejores escuelas de economía de la Ciudad de México, tienes que tener un grado de compromiso muy fuerte, tienes que entregarte con pasión a todo lo que haces, tienes que ser muy responsable, sí desfogarte con los amigos, obviamente las trajineras sin ellas yo no hubiera sobrevivido la carrera, pero de ninguna manera, o sea, sin las trajineras yo creo que no estaría aquí presente. ¿No? Sí. O sea, me ayudó, y eso entre otros eventos estudiantiles, ¿no? Digamos más underground. De gran calado, ¿no? O sea, que ayudan mucho a liberar el estrés. Sí, por ahí. Sí, dejémoslo en ese comentario. pero definitivamente la responsabilidad es algo que aprendí, te digo, de chavito, ¿no? Desde que tenía tu edad, desde más joven, porque pues tenía que conservar la beca para seguir aquí, y cuando entré a trabajar tenía que pagar el crédito estudiantil que me dieron los últimos semestres cuando se convirtió de beca a financiamiento, y eso tenía que seguir yo chambeando para pagar eso, y así vas aprendiendo, entonces solitas las cosas se van dando bien. Al grado que cuando yo entro a un banco como economista en jefe, a los 3 años me llaman, oye, te queremos meter en la lista de los economistas más influyentes del país. Sí, eso está cabrón realmente. Muy rapidísimo. Y bueno, además, o sea, eres muy activo en otras plataformas, ¿no? En los noticieros, yo veo que también eres invitado constantemente a hacer comentarios, ¿no? Esa es otra, digo, o sea, y le agradezco muchísimo a todos los medios que me busquen, que consideren mi opinión, ¿no? Y sobre todo que la valoren, ¿no? Porque he tenido comentarios positivos sobre, oye, pues realmente hablaste bien de este tema, oye, me gustó la columna que escribiste en el periódico, o sea, incluso gente del mismo medio, ¿no? En los foros en los que participo y demás. Entonces, sí, la verdad ha sido algo muy padre, así fue como me llamaron de Forbes, así como me han llamado también de otros lados. Informal NB. De Informal NB, por supuesto, ¿no? Y estando aquí en su primer programa, pues qué mejor. Pero sí, es algo que yo creo que cuando tú te entregas con algo al 100, primero tal vez por algo que necesitas, ¿no? Como te digo yo, tener que sacar mis estudios. 1. 2, pues es continuar con este proyecto de vida. Y 3, hacerlo crecer. Si todo eso lo haces con entrega, con pasión y compromiso, en serio, en el tiempo que menos te esperas, te van a llamar para decirte, oye, sabes que te queremos a ti para lo mejor, ¿no? O sea, y es algo que tienes que ir construyendo, pero algo que sí pasa. Qué padre, ¿no? Qué padre. Y qué bonito que compartas eso con nosotros. Realmente es inspiracional. Yo también estudié economía y para mí es inspirador, ¿no? O sea, yo sé que todos tenemos proyectos distintos, ¿no? Todos tenemos como una idea diferente de lo que queremos hacer y de qué manera aportar algo a la sociedad, que yo espero que todos quieran aportar algo positivo, pero me encanta que lo puedas compartir porque escuchándolo es como, pues como también se motivan muchas personas, ¿no? O sea, entonces te lo agradezco. Y bueno, centrando ya justo, ¿no? Aprovechando que te tenemos aquí, me gustaría escuchar también tu perspectiva. Digo, como economistas estamos acostumbrados a que nos pregunten que si va a bajar el tipo de cambio, que si el dólar va a valer más o sí. Vamos a dejar un poco a un lado esas preguntas, pero sí me gustaría escuchar, por ejemplo, ahorita que estamos en el contexto mexicano, pues en un momento crucial, ¿no? Porque se está consolidando o ya se consolidó un nuevo régimen, digamos, ¿no? Que es un nuevo partido como Estado. Se habló mucho del sexenio anterior, de si sus políticas iban a ser buenas, se hicieron comentarios como sugerencias y demás. Hoy por hoy el sexenio está a punto de terminar, o sea, hoy ya se puede hacer una, digamos, evaluación con resultados.
resultados positivos o negativos, ¿no? Para ti, ¿cuáles fueron los principales aciertos y desaciertos en el gobierno que ya está a punto de salir? Yo creo que el principal acierto fue mantener vivo el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Sobre ese candado que tenemos es, yo creo, algo de lo más importante que ha logrado esta administración. ¿A qué me refiero? Han habido intentos de modificaciones a leyes en México, lo vimos en el sector de hidrocarburos, en el sector de energía, donde las contrapartes en Estados Unidos, sobre todo inversionistas de América del Norte, pues sí estaban preocupados de que estas reformas que pudieran hacer para cambiar las leyes del sector energético, principalmente, pues pudieran afectar este principio de piso parejo que hay o debe haber entre los tres países, ¿no? Ningún inversionista en México debería estar por encima de un inversionista norteamericano o canadiense. De acuerdo con el tratado, deben tener las mismas condiciones para poder desarrollar inversión. ¿A qué me refiero? A que tienen que tener las mismas condiciones respecto a permisos, incentivos, impuestos. O sea, en general debe haber un piso parejo para que los tres tipos de inversionistas puedan estar en México. Entonces, eso del piso parejo, si tú modificabas la ley y le dabas preponderancia al Estado mexicano para operar en ciertos sectores, le iba a pegar muchísimo. Ok, que era un poco lo que se temía por este discurso tan nacionalista que tenía Andrés Manuel, ¿no? Pues más que nada yo creo que era todo el sistema que hablaba sobre, obviamente, darle prioridad al Estado en ciertos sectores, ¿no? Independientemente de esa teoría, lo que sí preocupaba era que precisamente no fueran a haber condiciones de igualdad para los inversionistas de otros países, ¿no? Sobre todo Estados Unidos y Canadá. Entonces, hubieron negociaciones donde se habló sobre, a ver, es que no pueden hacer estos cambios porque perjudicarían a la inversión, ¿no? Y es ahí donde pues sí vimos un caso de que sirvió bastante, porque estos diálogos llegaron a evitar... Eran muy intensos, ¿no? Eran muy intensos. Empezaban, digamos, a nivel directivos, funcionarios altos, pero llegaban a niveles secretario de Estado si era necesario, ¿no? Y vimos casos en donde las tres ministras de Comercio y la de Economía de México se reunieron para hablar de temas relacionados con posibles afectaciones al tratado. Entonces, sí, digamos que el mayor acierto fue mantener las condiciones para que este tratado contribuya, como lo está haciendo ahorita, para el crecimiento. México está exportando $50,000 millones al mes al mundo, y de esos, el 85% es Estados Unidos. Sí, es muy importante que ese tratado se mantenga vivo. Entonces, respetar las condiciones para que ese tratado, independientemente de que si querían hacer un cambio en la ley o no que pudiera afectar, se llegó a negociar, estuvo bien, ¿me entiendes? Ok. Eso ayudó. A ver, ok, el tratado. Y, por ejemplo, desglosándolo más, ¿no? Para que la gente pueda como palparlo y que sea más tangible, ¿por qué es bueno el tratado para la economía de México? O sea, la persona que está en el hogar día tras día, ¿qué beneficios? Le da trabajo a su familia, le da ingreso a su familia, permite que pueda haber productos suficientes para que puedan atender todas sus necesidades. O sea, el tratado lo que permite es que en México haya inversión, y esa inversión pues obviamente contrata trabajadores, esos trabajadores perciben un sueldo. Entonces, si no hubiera condiciones para que ese tratado siguiera vivo, pues se nos cae el sector manufacturero, porque la gran parte de lo que produce México son manufacturas, ¿no? Pesadas, si quieres, los automóviles, maquinaria, equipo, maquila también, ropa, pero todo eso se nos caería muchísimo si el tratado entra en peligro. Entonces la gente queda sin trabajo, ¿no? Y eso por un lado, pero por otro lado también te traen nuevas inversiones, ¿no? Entonces esas nuevas inversiones son las que hacen que crezca la economía y al final de cuentas tengan beneficios todos los que estamos aquí en esta sala. Ok. Y también los que nos ven. O sea, realmente es algo muy importante. ¿Y desaciertos? Bueno, desaciertos yo creo no atraer más inversión por otros medios. Sí vimos cómo en muchos de los casos muchos inversionistas no entraron a México porque no había condiciones todavía adecuadas para que tuvieran seguridad sus inversiones, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, vimos la cancelación del aeropuerto, del aeropuerto de la Ciudad de México, vimos la cancelación de otra obra de una empresa extranjera, Constellation Brands, en el norte del país. Sí vimos casos donde, pues, no estuvo bien cómo se manejó el tema, ¿no? O sea, si vas a cancelar un proyecto, pues ves los costos, pero lo haces
de una manera, digamos, más consensuada, viendo quién puedes afectar, ¿no? Viendo qué sectores vas a perjudicar, a cuáles vas a beneficiar, haciendo un análisis más profundo que al parecer no se hizo, al grado que durante 5 años la construcción en México estuvo completamente detenida. Y me refiero a la construcción privada, ¿no? El sector público sí intentó hacer muchas obras para que la economía creciera, y eso estuvo muy bien, pero el otro, ese es el 15% de la construcción total. El 85% que era la construcción privada estuvo detenida 5 años, esta administración. Y se disparó en 2023, digo, ya hablamos por esas razones si quieres después, pero se disparó por fin después de 5 años. Entonces sí, hay un tema donde, pues digamos que en desaciertos, la manera en cómo se llevaron a cabo, ¿no? Algunas negociaciones con el sector privado no fueron las óptimas, al grado que la inversión estuvo frenada 5 años. Sí. Ahora, algo muy importante, un acierto que sí quiero destacar, muy bueno, fue el incremento al salario mínimo. Okay. Más de 100% durante la administración de López Obrador, y eso fue algo realmente que le permitió a personas que tenían un nivel de consumo muy bajo duplicarlo. Hay gente que estaba en contra del aumento del salario mínimo, ¿no? Y creo que en un momento el argumento más sonado era que iba a generar inflación. Y digo, tuvimos altos niveles de inflación, pero desde mi perspectiva no fueron por el salario mínimo, ¿no? Por el aumento del salario mínimo. De acuerdo. Digo, era un acontecimiento a nivel mundial, ¿no? Había alta inflación a nivel mundial derivado de los problemas que vienen del problema de la pandemia. Sí. ¿Y cómo se manejó desde tu perspectiva? ¿Se aplicaron las políticas más acertadas para contrarrestar los golpes económicos de la pandemia en México? En México es muy debatible, y esa es una muy buena pregunta. Es muy debatible, o sea, vimos cómo otros países, literal, estuvieron inyectando recursos directamente a la población. O sea, estás hablando de cheques. En Estados Unidos, ¿no? Cheques que te llevaban a la puerta de tu casa, ¿no? Apoyos semanales por desempleo. O sea, realmente sí hubo una situación donde cada país lo manejó de manera distinta, pero aquí no hubieron esos apoyos. Y se critica mucho que no hubieron apoyos para apoyar a las empresas, que se cerraron miles de empresas, que se perdieron cientos de miles de empleos. Ok, pero por otro lado, hubo una contención del gasto. Y eso impidió que la deuda de México se disparara. O que tu déficit, ¿no? O sea, que la deuda del sector público creciera de manera no sostenible o que no la pudiera pagar. Y eso a otros países les perjudicó horrible. O sea, hubiera un país como Colombia que en la pandemia regalaron dinero a la población o inyectaron recursos de manera importante, y cuando tenían que pagar ya no tenían cómo pagarlo. Y les bajaron la calificación de deuda soberana por eso. Y eso le pega muchísimo a las inversiones en cartera y físicas. Entonces, México lo manejó en términos macro muy bien, porque no aumentó la deuda durante la pandemia. Y sí, por supuesto que hubo un costo en empleos, en empresas y en crecimiento, que lo vimos reflejado en las cifras del PIB, con una caída de 8% del PIB anual durante 2020, que no se había visto. Pero bueno, no se endeudó el país. Y eso permitió después manejar las cosas de una manera distinta, ayudar a la población desde otro tipo de formas, ¿no? Entonces, no estuvo mal. Entonces, ¿ya ves? Claro. O sea, por un lado, bien, pero te cobra por otro la lado, factura a final de cuentas, ¿no? Sí. Es lo que pasó en Estados Unidos también. Exactamente. Es lo que pasó en esto. Y la política monetaria que se manejó en México en el sexenio anterior, por ejemplo. El tema del tipo de cambio también creo que es algo importante comentar, ¿no? Sí. Bueno, la política monetaria siempre fue muy bien manejada. Siempre ha sido muy bien manejada en México, ¿no? O sea, en México se ha manejado muy bien ese tema. Hay un equipo muy grande de economistas detrás en Banco de México, donde realmente hacen una excelente labor. Y eso ayuda muchísimo a la Junta de Gobierno a tomar buenas decisiones, ¿no? Y esas buenas decisiones pues se traducen con un control de la inflación. Entonces, ¿cuáles fueron estas buenas decisiones? Pues tuvieron que bajar la tasa cuando lo hicieron en la pandemia, pues precisamente porque pues, la actividad se estaba cayendo y porque la inflación no era un problema. Entonces podían ellos ayudar, ¿no?, a que el sector público pagara menos dinero en deudas, ¿no?, porque la tasa les baja, sí, ¿no?, y que la gente también tuviera acceso a financiamientos más baratos, empresas sobre todo, principalmente empresas. Y restringes, o más bien liberas, ¿no?, toda la restricción que tenías de liquidez en los bancos. Entonces, bajas la tasa y eso está muy bien. Y cuando tenían que subirla, cuando la inflación se disparó,
pues también estuvo bien porque se necesitaba controlar la inflación. Y la inflación, como tú bien dijiste, fue un problema muy fuerte en la pandemia, pero porque, a ver, estabas en tu casa encerrado, ¿no? Entonces, si no tenías oportunidad de ir al cine o oportunidad de ir a un restaurante, pues, ¿qué hacías? Pues contratabas la plataforma para ver en tu sillón, ¿no? Sí, las series o lo que Netflix, contrataras. HBO. Lo que quieras, ¿no? O traías, pues si no podías ir a las hamburguesas, traías todo el paquetito de Shake Shack y aquí te lo preparabas. Si no podías ir al gimnasio, pues te comprabas unas mancuernillas, ¿no? O una caminadora. Dependiendo qué tanto tenías poder adquisitivo en ese momento, te podías traer el gimnasio entero. Pero hubo gente que, por supuesto, dejó de hacer cosas afuera y demandó muchísimas mercancías. Entonces los precios de las mercancías en la pandemia volaron. Eso es muy interesante, ¿no? Volaron. O sea, justo ahí yo me acuerdo comentarios de análisis que escuché más o menos en la pandemia. O sea, sí había justo una disminución gigantesca de la demanda de ciertos servicios, pero de otros se disparó muchísimo. Sí. De otros se disparó muchísimo. Mercancías sobre todo. Mercancías. Pero punto es por la parte de demanda. Pero ¿qué pasó? Entonces ahí suben los precios, ¿no? O sea, aumenta la demanda de todo lo que no puede ser afuera ¿no? Y suben los precios. Vimos como Amazon triplicó el valor de su empresa. O sea, el valor de capitalización de Amazon se triplicó en la pandemia. Pues todo el mundo pedía su casa porque no podía salir. Pero eso por un lado sube los precios, pero por el lado de la oferta también hubo una caída en la oferta. Y esa caída en la oferta, ¿por qué? Porque, pues, a ver, se cerraron todos los puertos, ¿no? O sea, no había producción. No había producción. No había insumos para producir. No había coches. No había coches, pero no tanto porque no hubiera metal, no había microchips, ¿no? Exactamente, no había semiconductores, no había transistores, no había todo eso, ¿no? Entonces no lo tenías. Y es ahí donde, pues sí, también los precios subieron porque pues, los puertos en China no podían salir los barcos. Sí. Entonces todo subió por eso. Oye, y por ejemplo, también otro tema, yo creo que un poco controversial porque se escuchan comentarios de todo tipo, y digo, ha sido bandera de este nuevo gobierno, bueno, del gobierno anterior y de este que va a entrar, de los programas sociales. Creo que han sido, pues sí, bandera tal cual del gobierno. ¿Qué impacto tiene realmente, qué efectos tienen los programas sociales, o sea, positivos y negativos, tal vez, en la economía de México? Y eso está muy bien que lo separes, porque desde el punto de vista social, es una opinión. Sí, no, esos son otros comentarios. Son otros comentarios. Sí, totalmente. Y esos son válidos todo tipo de argumentos. No. Aquí vamos a hacer... Desde el punto de vista económico, sí, cerrado en eso, yo diría que, pues, desafortunadamente gran parte de la población no consume en el sector formal. Una gran parte de esos beneficiarios. Estoy de acuerdo que sí les ayuda esos recursos, ¿no? Obviamente a aumentar su consumo, a mejorar su bienestar de muchas maneras. Es gente que ni siquiera recibía eso antes. De acuerdo, ¿no? Y gente que incluso, hablando del tema del incremento al salario mínimo, pues les dio una canasta de consumo mucho más alta. O sea, les ayudó muchísimo. Hay un sector muy grande de la población que se vio muy beneficiada. Eso, digamos, en términos por familia. En términos macroeconómicos, pues mucho de ese gasto no fue en el sector formal. Ha sido en el sector informal que no se registra directamente en nuestras cuentas. Entonces es difícil determinar el impacto económico de los programas sociales si una gran parte de ese dinero se usa en la informalidad. Y no por otra cosa, sino porque no hay suficiente infraestructura para que pueda llegar la formalidad a muchísimos de estos beneficiarios, ¿no? No hay carreteras, no hay luz, no hay agua suficiente, ¿no? Incluso no hay infraestructura de transportación adecuada para que puedan llegar, digamos, Walmart, ¿no? O sea, con que no consumen productos formales, ¿te refieres a tal cual que en lugar de comprar unos cacahuates en el Walmart, los compran en un puestecito? ¿A eso te refieres? Exactamente, Okay. Mucho de autonomía. Y eso es difícil cuantificar. Exacto, es difícil cuantificarlo. O sea, en términos de bienestar, sí ha habido una... Pues claro, porque se traduce en dinero en la bolsa de la gente, ¿no? Por supuesto. O sea, y eventualmente, pues esos cacahuatitos, ¿no? Los plantaste con algo que probablemente compraste en algún lugar formal, ¿no? Pero lo que voy es medir el impacto de los programas sociales. Yo creo que más es el impacto relacionado con el bienestar. Sí, digamos, para personas. hacer un análisis más formal, ¿no? Ahí tendrías que tener muy bien cuantificado, el tema de la bancarización, y eso sí lo destaco.
o sea, el gobierno actual, digo todavía gobierno actual, porque todavía no entra la nueva presidenta, pero cuando vean esto sepan, ¿no?, dónde estamos en el tiempo. O sea, sí, este gobierno actual ha hecho un esfuerzo grande para bancarizar a una parte importante de la población, de entrada dando una tarjeta a 30 millones de personas que probablemente muchas veces no tenían acceso al sistema financiero. Oye, que hay una sucursal y la fila del cajero del bienestar es inmensa. Eso es aparte. Claro, sí. Se hizo un esfuerzo de bancarización grande que funcionó de muchas formas y sobre todo de una manera muy positiva para llevar ese servicio. Entonces ahorita lo importante es expandir este servicio, ¿no? Y sobre todo, ¿a qué me refiero? A que se bancarice más la población en México. Entonces ya sí empieza a bancarizar a la gente más. O sea, sí está el cajerito del bienestar, pero a ver, si tú les empiezas a poner alrededor ya una infraestructura donde ellos puedan utilizar esa tarjeta directamente en una tienda, ¿me entiendes? O sea, o sea, ese tipo de cosas va a ayudar a que pues empiece a registrar más el beneficio económico en las cuentas nacionales. Ahorita es difícil porque si es dinero en la bolsa, ¿pero en qué se lo gastan? Y al final eso les va a convenir también al gobierno, ¿no? Porque si hay resultados, pues es una manera como de formal de justificarlos. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, no, y está bien, o sea, de verdad, y el esfuerzo de bancarización que se hizo, de verdad es destacable, porque están poniendo incluso sucursales bancarias donde en lugares donde antes, te digo, no había ni carreteras, ¿no? Entonces realmente sí es algo muy bueno y siento que eso sí debería seguir. Pero no puedes hacer eso nada más sin también hacer algunas políticas que lleven a la formalización de la economía. Porque entonces la gente, ¿de qué le sirve tener la infraestructura bancaria si nadie le va a aceptar la tarjeta en su tienda, en su comunidad? ¿Me entiendes? Estoy de acuerdo. Entonces es un paso adicional, es un paso muy grande que hay que dar, pero creo que se está dando en el sentido correcto. Y ahí sí entonces ya vamos a poder medir mejor el beneficio económico. Okay. Ahorita te puedo decir que sí, por supuesto aumenta el consumo. O sea, cuando tú recibes un subsidio del gobierno, aumenta el consumo, ¿no? Aquí el subsidio obviamente viene de impuestos. La recaudación que ha hecho el gobierno actual ha sido muy buena. En términos históricos me parece que es de las recaudaciones más grandes que ha hecho el SAT en este sexenio. O sea, realmente sí tienen de dónde tomar para redistribuir. Y eso es bueno a final de cuentas. Siento que la redistribución del ingreso de una manera equitativa es algo bueno para la población. Y lo están tratando de hacer. Siento que todavía, digo, es la primera vez que se hace a esta gran escala, ¿no? Oye, la pensión ya existía, bla, bla, de acuerdo, pero todo esto de programas sociales no se había hecho en México a esta escala. Realmente hablaban de que va a haber nuevos programas sociales, ¿no? Apoyo a mujeres de 60 a 64 años ahora, beca para estudiantes de manera universal, ¿no? Para estudiantes de educación básica, o sea, primaria y secundaria son muchísimos, o sea, eso, te digo, independientemente que esté desde un punto de vista social sea bueno o malo, eso no se está discutiendo, o sea, eso lo estamos haciendo a un lado. Y cada quien tendrá su opinión y es muy válida, ¿no? Pero económico es un dineral y lo van a elevar a rango constitucional porque ahorita ya lo podrían hacer. Sí, coño. Y tapados de los ojos, ¿no? Exactamente. Sí, de manos no, de ojos sí. Pero sí, o sea, totalmente. O sea, sí ves un tema donde el gasto se viene fuertísimo. Y yo creo que bajarlo va a ser el principal reto de Sheinbaum. El principal. ¿Y cómo lo podría empezar a atacar? O sea, si tuvieras que decirle a Claudia, ¿sabes qué, mija? Se te viene este desmadrito, yo te propondría que esto. Aumentes la inversión lo más que puedas. La inversión privada. Que bueno, eso puede aprovecharlo ahorita también con el nearshoring, ¿no? Que está haciendo... Totalmente. Y fíjate que Sheinbaum ha sido muy orientada hacia las inversiones. O sea, se ha mostrado una persona muy orientada a inversiones. O sea, recientemente vimos, ahora sí que un merequetengue de cosas, ¿no? Donde se decía que las reformas y que el Congreso y que la mayoría y que el partido... A ver. Sí, pero mucha especulación en los mercados también. Muchísimo. ¿No? O sea, vimos al tipo de cambio cómo dio bandazos de 17 a 19 pesos. Digo, es muchísima la diferencia. Sí. Pasando en medio por los niveles que tú quieras. Durante días, con declaraciones del actor que fuera. Y aparte ella haciendo todo lo posible por dar más credibilidad y aún así no se recibía. Claro, por supuesto. Pero es que ella está orientada a las inversiones. O sea, ella sí ha dado ese mensaje. Ha dado ese mensaje al grado que ya se reunió con el CEO de BlackRock, se reunió con una comitiva que mandaron de Estados Unidos por parte del presidente Biden, se reunió también me parece que fue con el Consejo Coordinador Empresarial, se reunió con el CCE y anunciaron inversiones por más de 40 mil millones de dólares. O sea, realmente ella desde campaña y ahorita ha estado hablando de cómo hacer una política de inversiones en México y lo está haciendo. Por otra parte, obviamente la presión que tiene, ¿no? del partido
oficial de su partido también puede ser grande. Entonces, ella va a tener que emprender precisamente a mediar entre esta orientación por inversiones y beneficios para el sector privado y, por supuesto, toda la agenda social que traigan ella y su partido. Entonces, es ahí esa mezcla va a ser súper importante para ver dónde nos vamos a posicionar. Pero si ahorita quieren incrementar el alcance de los programas sociales, si quieren incrementar la extensión de estos programas, o sea, alcance, a dónde van a llegar, a quiénes van a llegar y hasta dónde van a llegar, sí necesitan recursos. Y eso va a ser definitivamente con inversiones. Entonces, mi consejo sería, trae toda la inversión que puedas a México. Y bueno, que se ve que sí viene mucha inversión a México, ¿no? Decías el nearshoring, ¿no? Sí, del nearshoring. Que, por ejemplo, también se sabe que va a generar muchos empleos. Que también creo que, fíjate, eso es algo que me parece como que se alineó bien en el sentido de que se van a generar más empleos, es lo que se espera. Y creo que tenía mucho tiempo que no había un gobierno, que tú lo mencionaste también, que mejorara o que al menos se preocupara por mejorar las condiciones de los trabajadores, ¿no? Sí. Entonces, se viene empleo, digamos, pero también creo que sí hay un interés porque esos empleos sean pues en mejores condiciones, ¿no? Que solamente como antes tal vez en el norte, ¿no? Que había que sigue habiendo mucha maquila, pero las condiciones de trabajo eran pues, deplorables en algunas zonas. No, bueno, la reforma laboral que se aprobó en el sexenio de López Obrador realmente fue un gran paso, ¿no? Para los trabajadores. O sea, yo diría que algo de lo más importante que se dio ahí fue la democratización de los sindicatos. O sea, el hecho que ya no fue ¿no? Que ya no sea el hijo del secretario general el que le queda o su protegido. La monarquía del sindicato. Digo, o sea, el tema de las elecciones no lo conozco muy bien cómo funcionan adentro del sindicato, pero ya es un gran paso. Entonces, eso le da obviamente otro tipo de poder al trabajador. También, obviamente, el tema del incremento al salario tuvo mucho que ver con el tema de la reforma laboral. O sea, a ver, para estar en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, tienes que tener competitividad en términos de salarios, ¿no? En términos de calidad de trabajo. Entonces, eso pues te ayuda obviamente a incrementando el sueldo, te ayuda también obviamente haciendo algunas mejoras en las condiciones laborales, como puede ser el tema de los sindicatos, el tema de las prestaciones, ¿no? O sea, el tema de las vacaciones, los aguinaldos, los servicios de salud. Todo eso obviamente hace que el trabajador esté mejor, y si el trabajador está mejor es más productivo, y si es más productivo genera más y le va mejor a todos. Entonces, si tú apoyas al trabajador, le va bien al país. Si tú lo quieres realmente exprimir lo más que puedas al país, pero le va a ir fatal. Entonces, a ese grado es la importancia del factor trabajo. Una, porque obviamente es gente que merece estar bien, como todos. Sí, claro. Pero otra es, de verdad, si tú no le das las condiciones, tu país no va a crecer nunca. Nunca. Y vas a estar estancado en el crecimiento. Si no les das salud, si no les das educación, si no les mejoras las condiciones, si no les aumentas los beneficios, si no realmente haces reformas como las que se han estado llevando a cabo para mejorar su posición, el país no va a crecer jamás. Eso está probado en toda la historia. Sí. Entonces, es importante y es bueno lo que ha hecho este gobierno también en términos laborales. Le falta mucho, claro que falta, pero se ha hecho un avance, ¿me entiendes? Entonces, es ahí donde, bueno, sí, siento que podrían mejorar podrían mejorar más. Las condiciones laborales han mejorado, más mejor, pero no tan más mejor. Oye, ¿y de qué otra cosa nos deberíamos de cuidar del nearshoring, por ejemplo? Bueno, el tema del nearshoring es súper escabroso. Hay que tener mucho cuidado cuando hablas de ese tema porque todo el mundo piensa que es benéfico, pero a ver, ¿qué se ha registrado? O sea, ¿qué? Justo por eso te lo pregunto, a ver, ¿no? ¿tú qué no, yo te lo pregunto a ti. No, a él le entrevistado eres tú. No, vamos a cambiarle un tantito. ¿Qué beneficios has escuchado en nearshoring? A ver. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Es que es de lo único que se escucha. Pero, ¿qué beneficios crees o te han dicho que hay, o que tú qué crees que sea ese beneficio? Bueno, como va a venir industria al país, Okay. es lo que se abandera, ¿no? Va a generar más empleo, como se supone estamos velando por mejores condiciones para los trabajadores, pues va a ser buen empleo, además, Okay. es lo que se escucha. Muy bien. Entonces,
pues esto va a seguir fortaleciendo el mercado interno, las exportaciones van a aumentar porque es industria que su principal mercado está en Estados Unidos. Ya somos el principal socio económico de Estados Unidos. Vi el mes pasado, ¿no? Sí. Desplazamos a China. Entonces, eso es lo que se escucha. Y digo, no es solo escucharlo y decir, ay, a huevo, sí, o sea, es eso. Sí me hace sentido también. Pero tal vez mi análisis no llega tan profundo como para saber qué vicios nos puede traer también. Es exactamente es la opinión que se tiene en general. O sea, va a ser benéfico, va a crear más empleos, va a traer más inversiones, va a mejorar las condiciones de los trabajadores. Y bueno, podría haber algunas cosas negativas. Sí, por ejemplo, el tema de que si quieren triangular, por ejemplo, China, productos de Estados Unidos, a través de México, y ahí pues si ponen plantas en el norte, entonces Estados Unidos se va a enojar, sobre todo si gana Donald Trump. O sea, que se convierta más en un problema geopolítico. Pues más bien de reglas de origen, que empiecen a entrar. O sea, Que digo, eso se podría desencadenar en algo. Pues simplemente nos pueden observar más o nos pueden poner aranceles a esos productos. O sea, pueden distorsionar muchas cosas en comercio, ¿no? O sea, porque sobre todo China y Estados Unidos tienen tensión. Pero regresando al punto central y por qué te hacía la pregunta, es que se ha anunciado de nearshoring tanto. Creo que a la fecha se han anunciado ya inversiones por más de 150,000 millones de dólares. Y no se ha visto casi nada. O sea, ¿Estás hablando de un beneficio? ¿Estás hablando de un castillo de humo? nos están vendiendo uno. No sé. No lo Por eso te hice la pregunta, porque literal cuando hago esta pregunta la gente me dice mucho como me dice tú, no, es que va a haber mejores trabajos, va a mejorar las condiciones laborales, va a haber más empleo, va a haber más industria, va a haber más inversión y más crecimiento. ¿Cuánto ha llegado? Ni idea. ¿Cuánto crees que ha llegado? No, pues ni idea, pero es un chorro porque se han anunciado 160,000 millones de dólares. Excelente. ¿Cuánto ha llegado? Muy poco. Muy poco. Y lo vemos con las cifras de inversión extranjera directa oficiales del país, donde la inversión extranjera directa se compone por reinversión de utilidades, ¿no? Lo que las empresas extranjeras ganan aquí y en lugar de mandarlo para afuera, lo reinvierten en México, y nuevas inversiones, que es literal la creación de la planta. No se ha visto casi nada de nuevas inversiones. Entonces, a ver, este tema de nearshoring, ¿qué es? Realmente está excelente y mucho del riesgo país positivo de México, mucho de la apreciación del tipo de cambio que llegó hasta casi 16 pesos por dólar, refleja estos anuncios de nearshoring. Pero realmente, ¿qué se ha visto? Muy poco, y es preocupante. Eso sí, porque el nearshoring tiene 3 etapas. El anuncio, los 165,000 millones de dólares. Te voy a hacer una plantota de Tesla que no te la vas a acabar. Y luego BYD también va a meterle una planta aquí, 1,000 millones de... No, bien. ¿Dónde está? La primera piedra. No hay nada. Bueno, entonces, así, súmale anuncios que se van por arriba de los 150,000 millones de dólares. Eso es maravilloso. ¿Cuándo van a empezar a poner la primera piedra? Obviamente una planta tarda años en construirse, ¿no? De entrada. De entrada. Pero bueno, a ver, si vas a poner una plantota de Tesla en Nuevo León, ¿qué hay alrededor de esa planta? ¿O qué tiene que haber? Agua, luz, gas, electricidad. Todo eso, por supuesto. Pero también, ¿qué tiene que haber? Y ya hablamos un poco de lo mejor en las condiciones para los trabajadores. Tiene que haber Mano de vivienda obra calificada. Sí, pero para que haya eso y para que se te vayan a vivir al cerro que tú quieras, en donde quieras, porque va a haber un nuevo parque industrial enorme y gigante, sí tiene que haber mano de obra calificada para esas empresas, pero también tiene que haber vivienda. Y servicios. No están casados y no tienen hijos, digo, por haber muchos solteros, ¿no? Pero pues unos tal vez no. Y todos los hijos y las familias necesitan alimentación, servicios de salud, servicios de educación, servicios básicos para que puedan realmente desarrollarse esos centros industriales. Entonces, por un lado tienes toda la infraestructura que requieres de energía, ¿no? Y requieres de otras cosas, pero por otro lado está toda la proveeduría de servicios, que se le llama así, que no hay nada. Entonces, otra vez, ¿cómo se va a instalar una planta? O sea, va a poner la planta ya, y la gente ¿cómo va a llegar? Hay carreteras, hay agua para que pueda parar la planta, hay luz, o sea, eso es lo básico. Pero a ver, la gente que trabaja ahí tiene dónde vivir, tiene que comer, sus hijos dónde estudiar, tienen doctores. Entonces, falta un chorro para que te pongan esa primera piedra.
Entonces, por ahora, Por ahora siguen siendo castillos en el aire, entonces. tal vez, más adelante no, pero de esos 160 mil millones de dólares, Habrá que ver que esos 160 mil millones... ¿cuántos realmente se van a hacer? Anuncios, de anuncios, ahora sí que del dicho al hecho. ¿Cuántos van a pasar del dicho al hecho? Y para eso, o sea, realmente la responsabilidad recae más en el gobierno, ¿no? Pues ahí el gobierno sí está haciendo su parte, pero siento que tendría que hacerlo más. O sea, sí tendría ya que empezar a hablar sobre, bueno, ok, se van a instalar aquí, pues bueno, ¿qué necesitan? Y empezamos a hacer carreteras, y empezamos a poner postes de luz, y empezamos a hacer unidades habitacionales de Infonavit cerca de las grandes estas naves o centros o parques industriales gigantes que se quieren hacer. O sea, eso es importante que se haga, ¿no? Entonces, por supuesto que no estoy diciendo que es malo el nearshoring. Sí. El nearshoring es buenísimo y nos va a ayudar a crecer mucho siempre y cuando te pongan las piedras. Entonces, se hace el anuncio, el siguiente paso es... Ese justo hablabas. el primer paso, ¿no? Así de, Nariat, nos vamos a ir a cenar. Te lo prometo. Te lo prometo. Me comprometo. Y en 2 años te digo, ¿qué crees? Ahora sí. No, pero pues, ¿cómo lo vas a ver? No, pues ya que te llevo, ¿no? Igual acá, cuando caen los dólares, es, sí, ya me va a cumplir. Entonces, se hace el anuncio y cuando caen los dólares, es el segundo paso. Que caigan los dólares en la cuenta de inversión extranjera directa. Y el tercer paso es que se conviertan esos dólares a pesos para que ya empiece a construir y a generar. Y es ahí donde vemos que falta mucho. Oye, y por ejemplo, pues tan buenísimo eso, ¿eh? No lo había pensado, Es algo que sí se tiene que pensar y algo que mucha gente, tú escuchas nearshoring y dicen, no, sí, es buenísimo. Yo estoy diciendo que es muy bueno también, pero lo que necesitamos son pruebas. Y de verdad, no sabemos, incluso hablando con colegas de otros bancos, a ver, ustedes tienen información de nearshoring, pues se hicieron estas plantas en el norte porque pues mis sucursales de allá me contaron, pero no se ve. no sabemos si van a hacer más, cuándo van a llegar las demás, y realmente si eso es 100% extranjero o hay algo, o sea... Bueno, tal vez también quizás están esperando que se consolide el nuevo gobierno, todavía Esa es otra época de transición. Y eso es cada sexenio. O sea, no, Claro. o sea, ponte el color que quieras, ¿no? O sea, azul, verde, amarillo, rojo, Sí, guinda. es un periodo de incertidumbre. Un periodo ¿no? de cautela. Un periodo de cautela. ¿No? Donde los inversionistas normalmente dicen, oye, pues antes de meter todos los huevos en la canasta, no sé cómo se diga. Sí. Bueno, eso, o sea, antes de eso. Sí. O sea, antes de eso, pues tengo que ver qué pasa, quién es, ¿no? A ver si no me los van a romper. Entonces, no, o sea, es cautela. Ya que ese periodo de cautela pasa, ya es más fácil. Pero sí hay que tener eso en mente, ¿no? Oye, por ejemplo, lo que también lo mencionaste hace rato, el mercado ya daba por hecho que Claudia Sheinbaum iba a ganar. Lo que no daban por hecho es que tuviera mayoría en el Congreso, ¿no? Que fue lo que en realidad empezó a disparar el tipo de cambio y lo que empezó a tener ahí, a causar incertidumbre en las bolsas aquí en México, que empieza ella a hacer todo por tratar de brindar justo esa certidumbre. Y creo que una de las cosas que se hicieron para justo darle más confianza a los inversionistas, o eso es lo que ellos creen, fue nombrar a Marcelo Ebrard como secretario de Economía. ¿Tú crees que sí haya sido... Digo, se veo que sí fue bien recibido en los mercados, eso se vio un poco, porque incluso, o sea, si lo vemos ese día, el peso bajó un poquito, o sea, sí hubo hasta un efecto inmediato. ¿Sí da Marcelo Ebrard, tú crees? O sea, tú que estás más dentro del gremio y demás, o sea, ¿cómo fue visto? Sí Marcelo Ebrard da un poco más de confianza, de que los inversionistas se sientan más confiados, justo. Pues mira, la Secretaría de Economía sin duda es un elemento clave, ¿no? Sobre todo por todo el tema de la negociación del TEMEC. La Secretaría de Economía es muy importante en esas negociaciones. De los grandes aciertos que tuvo el gobierno fue, te digo, salvaguardar todas las condiciones del TEMEC. Oye, y ahora agrégale un Donald Trump, tal vez, ¿no? Sí, no, bueno, eso es otra. Pero Ebrard, como canciller, obviamente pues también tuvo conocimiento de todos estos temas comerciales. Entonces yo creo que ahorita, que en 2026 llega esta famosa cláusula del TEMEC, que es la Sunset Clause, ¿no? Digamos, la cláusula del atardecer se le llama, porque después de 6 años de haberse aprobado el tratado, en 2026 se revisa y
con la posibilidad de volverlo a escribir, ratificarlo o hacer otro. Entonces, es muy importante que, pues sí, la persona que se vaya a encargar en grandes, digamos, a grandes rasgos de esa negociación, que en este caso es el secretario de Economía, pues es alguien que haya tenido conocimiento previo de esto, ¿no? Y Ebrard definitivamente lo tuvo como secretario de Relaciones Exteriores. Y le va a tocar, desde 2025, empezar a revisar todo el TEMEC para en 2026 se sienten los tres países y digan si va o no va otra vez. O va cambiado, o va igualito, o no va. O sea, todo eso es importante. Entonces siento que Ebrard va a hacer un buen trabajo por todo lo que ha hecho antes. Y muy posiblemente con Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Eso sí, la verdad, ya es un escenario cada vez más factible, ¿no? Por muchas razones. Es un escenario cada vez más factible y yo creo que sí puede ganar la presidencia. Y aquí lo que me preocupa, en términos económicos, es que Trump baje los impuestos en Estados Unidos de una manera agresiva para que las empresas de allá no se salgan de allá, ¿no? Para que las empresas de Estados Unidos se queden en Estados Unidos produciendo y no manden sus inversiones a otros países. Pero a ver, si esa política la aplica y baja los impuestos lo suficiente o brinda incentivos fiscales suficientes para que no se salgan, ¿quién va a ser el primer perjudicado? ¿Qué país? Pues Estados Unidos, ¿no? De entrada tal vez porque les va a costar muchísimo más, ¿no? Tenerlo allá. Pero pon tú que les dan subsidios. O sea, ¿qué otro país fuera de Estados Unidos sería el primer perjudicado? Bueno, México, sí. Totalmente. Entonces, de esos ahora échale, de esos 160 mil millones de anuncios de nearshoring, si Trump baja impuestos y se nos van, ¿qué? ¿40 mil? O sea, ¿tienes el dato de cuánto, qué porcentaje de esa inversión prometida viene de Estados Unidos? Yo no. No, pero yo creo que la gran mayoría. ¿Sí? Yo creo que la gran mayoría sí. Porque es nearshoring, ¿no? A final de cuentas es, digamos, la estrategia de relocalizar la producción a centros más cercanos, que se dio después de que en la pandemia tenías una planta en Indonesia y tú estabas en Estados Unidos y pues con la pandemia pues no. Cuando creíamos que ya nos habíamos librado de Trump. Regresa y recargado. Y recargadísimo. O sea, el problema aquí va a ser que si nos bajan los impuestos, sí vamos a perder muchos de estos anuncios de nearshoring. Pues, dependiendo de qué tan agresiva sea la baja, van a ser, digamos, el impacto sobre los anuncios y eso nos va a pegar durísimo. Entonces hay que tener ahí pues nada más el radar bien prendido porque sí puede ser un tema fuerte, un tema fuerte, sobre todo si nos quita inversiones o muchos de estos anuncios no se hacen porque pues se quedaron allá, ¿no? Entonces, sin querer perjudicar a México directamente, Trump está haciendo una política que el primer afectado vamos a ser nosotros. Bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo, Ricardo. Muchas gracias por esta cátedra magistral, en serio. Muchísimas gracias. Esperamos volverte a tenerte aquí. Claro. Esta es tu casa, cuando quieras. Te agradezco mucho. Sin duda, empezamos con el pie derecho. Y bueno, pues seguiremos hablando, ¿no? La idea es también darle un poco de seguimiento a estos temas. Entonces digo, ahorita ya estamos con la promesa del nearshoring, vamos a decirle así. Ojalá que podamos seguir teniendo estas conversaciones y avanzando en los mismos pasos de ella, ¿no? Y seguir haciendo, bueno, escuchar tu análisis, que siempre es muy bueno. Y pues muchas gracias a ustedes también por estar aquí. Ricardo, tus redes sociales, donde quieras que te escuchen y demás. Pues en LinkedIn, Ricardo Aguilar Ave. En tu Twitter, R_Aguilar_Ave, con B de bueno. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo y hasta luego.